Vamos a presentar a la doctora Gabriela de Postiglioni, odontóloga recibida en la Facultad de Odontología de la UBA, especialista en endodoncia, también en la Facultad de Odontología de la UBA, máster en programación neurolingüística, diploma internacional avalado y sellado por la International Association for Programación Neurolingüística Suiza, máster en hipnosis ericksoniana, diploma internacional avalado y sellado por la misma Asociación Internacional de Suiza, oratoria en pronunciación neurolingüística, acompañante en bioneuroemoción, actualmente cursando el posgrado de bioneuroemoción, descodificación dental con Christian Meyer, curso de capacitación docente en neurociencias e inteligencias múltiples en la Asociación Educar, terapeuta floral de Bach y California, máster en registros akáshicos y Reiki. Nos va a hablar sobre bioneuroemoción y descodificación dental. Somos. Se fueron dos para atrás, no voy a hacer preguntas ni nada. ¿Quieren venir adelante? Pueden venir adelante. ¿Se ve mejor? Bueno. O se pueden escapar muy rápido. Está bien. Bueno, yo voy a empezar la charla con un videíto y después vamos a seguir con los dos temas, con bioneuroemoción y con descodificación dental, si les parece bien. El cuerpo grita lo que la boca calla. La enfermedad es un conflicto entre personalidad y el alma. Muchas veces, el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando la rabia no consigue salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alegría aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. Y el cáncer mata cuando tú no perdonas. Y tus dolores callados. ¿Cómo habla tu cuerpo? Recuerda, la enfermedad no es mala. Te avisa que te estás equivocando de camino. Este es un video que está corriendo por internet para visualizar todo el tema de las enfermedades. Yo estudié bioneuroemoción porque sufrí un ataque de pánico. Me costó mucho hacer la carrera y bueno, vivir. Y hace 7 años encontré un video de Enrique Corbera en YouTube y bueno, tuve la suerte de que Enrique Corbera viniera a la Argentina, a Rosario, en el 2012. Viajé a Rosario, hice las dos lo que decía la doctora, el CP1 y el CP2. Después viajé a Barcelona a hacer el M3, el M6 y Buenos Aires, que son diferentes formaciones, y ahora estoy haciendo el posgrado online, que es una actualización de todo lo que se fue aprendiendo durante todos estos años. Bueno, él es Enrique Corbera, que nos cuenta que la bioneuroemoción es una experiencia, ¿sí? ¿Para qué? Para saber por qué nos están pasando las cosas, por qué uno se enferma. Porque en realidad a veces uno se enferma y no se da cuenta, como decía el video, que lo que tenemos que hacer es cambiar el camino. Estamos actuando de una manera, no nos gusta, seguimos actuando, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, el tema de la bioneuroemoción es aprender a cambiar la percepción. A veces uno puede tener una pelea con alguna persona y no sabe cómo solucionar el problema. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la percepción de ese problema, de esa enfermedad. La definición de bioneuroemoción, la nueva, porque esto se está actualizando todo el tiempo, esta definición tiene 4 meses,
es un nuevo método que integra diferentes disciplinas para comprender el origen de los conflictos emocionales y mejorar tu bienestar. Es lo que les acabo de explicar, es ante una situación cambiar la percepción. Y ¿dónde nos incide? Como les estoy diciendo, en la percepción. Hay que cambiar la mirada. Enrique dice que la percepción siempre es una interpretación. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un mapa mental. No es lo mismo lo que yo opino, lo que ustedes opinen, lo que piensen. Entonces es la interpretación de uno, que a veces está bien y a veces está mal, ¿no? Entonces podemos enfermarnos ante cualquier situación. Tiene una visión holística, se basa en el estudio de las enfermedades, en el sentido de adaptación. Vamos a ver cómo las enfermedades, cómo la enfermedad no es algo que nos ataque, sino que nos está avisando que tenemos que modificar nuestra vida, ¿sí? Cuando viene un paciente al consultorio, en realidad lo que se hace, en realidad no es paciente, se le llama cliente o consultante. Se hace todo un trabajo de programación neurolingüística, después se los voy a explicar, pero es como que le estuviéramos dando un GPS para que el camino que estaba haciendo mal lo encuentren y va a ir en el camino que él quiere ir. Esta no es una metodología que uno le indica dónde tiene que ir, sino que lo vamos acompañando. Por eso en Bioneuroemoción somos acompañantes, solamente. No vamos a decirle qué es lo que tiene que hacer, sino somos los que escuchamos, y al escuchar y preguntar, la persona misma va diciendo lo que tiene que decir, pero lo vamos acompañando y lo vamos ayudando a que lea el cambio de percepción, ¿no? Bueno, la conciencia define al ser. Acá hay que hacer una diferencia. Para los españoles es más fácil porque ellos pronuncian la SC diferente que nosotros. La conciencia es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y la consciencia es el conocimiento de uno mismo. Fíjense que el consciente de uno es el 7% y el inconsciente es el 93%. En el inconsciente es donde tenemos todos los secretos familiares, todo lo que no queremos ver para cambiar la situación. Tenemos todo escondido ahí, pero lo tenemos en el inconsciente porque tenemos una memoria celular. Entonces, lo que hay que hacer es que el 7% aumente y que el 93% disminuya. Si quieren hacer alguna pregunta, me dicen, si hay algo que no están entendiendo, me van diciendo. Bueno, la bioneuroemoción nos permite acompañar a las personas en dos situaciones, ante una enfermedad o ante un conflicto que se repite. Por ejemplo, hay muchas mujeres acá, ¿sí? Vamos a hacer uno para que se ríen, que seguro que lo pasaron. No encuentro pareja. ¿A alguien le pasa? A nadie, ¿no? ¿Sí? No encuentro pareja. Cuando hay muchas mujeres está bueno porque a nadie le está pasando últimamente esto. Bueno, algunos varones también, ¿no? Que no encuentran una mujer ideal o algo así. ¿Algún varón que me diga algo? ¿Todos tienen pareja? ¿Los hombres no tienen problema? ¿Sí tienen problema? ¿Por tener pareja o por no encontrar? Por ambas dos. Bueno, en una situación vamos a hacer un ejemplo. Una mujer no consigue pareja. Entonces lo que se busca en la bioneuroemoción son los programas transgeneracionales que se van repitiendo, ¿no? Entonces hay un caso que, por ejemplo, una mujer tiene su mamá, su abuela y su bisabuela que quedaron viudas entre los 45 y 47 años. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un conflicto de no tener hijos. Las mujeres se quedan viudas con hijos. Hay un conflicto de no tener hijos o de no encontrar pareja porque las mujeres terminan solas. Entonces se tienen que hacer cargo de todos esos chicos sin un hombre al lado. La mujer, la que estaba buscando pareja, generalmente va a encontrar o hombres que tienen hijos, hombres que no quieren tener hijos, o si va a tener hijos, puede tenerlos por cesárea o tiene que hacerse inseminación artificial. Generalmente pasa esas cosas, ¿no? No es que todo le sale derechito. Tienen problemas por ese conflicto de que las mujeres se quedan solas, jóvenes y con hijos. ¿Sí? No sé lo de los hombres,
Si tiene algún ejemplo, usted que dijo que sí, no, ¿quiere contar algo? ¿No? Bueno, y en una enfermedad lo que se busca es, primero el diagnóstico, que tiene que ser súper correcto, el síntoma físico, y entonces ahí nosotros empezamos a trabajar. Después más adelante les voy a mostrar que también nos basamos en las capas embrionarias, entonces eso nos ayuda muchísimo a saber cuál es el conflicto, ¿sí? Bueno, la acompañante en bioneuroemoción investiga, que es lo que les decía antes. Nosotros preguntamos mucho para que la persona hable, preguntas específicas, ¿no? Y también nos valemos del transgeneracional, la resonancia familiar, el proyecto sentido, la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana. Todo esto para sacar del inconsciente y llevar al consciente una mayor información. Todo esto que les estoy contando, lo de los dientes viene después, no se pongan ansiosos. Es porque uno puede saber lo que dice el diente, pero si no sabemos actuar con bioneuroemoción, al paciente no le va a servir decirle qué significa ese diente, ¿sí? Por eso les doy esto primero. Bueno, el transgeneracional es el árbol genealógico donde nosotros le vamos a pedir al paciente la fecha de su nacimiento, de sus padres, de sus abuelos, hasta donde pueda llegar con la información. Solamente el día y el mes. Generalmente ahora no se está usando eso, sino que estamos usando más la resonancia familiar, pero los que lo hemos estudiado lo usamos, porque la verdad que está piola para poder saber más datos. Después tenemos el proyecto sentido. El proyecto sentido para mí es el más importante, porque va desde 9 meses antes de la concepción del bebé, todo el embarazo, hasta los 3 años. Entonces lo importante en esto, para que los bebés no vengan con conflictos ya desde el nacimiento, es estar pendientes, saber qué es lo que piensa la mamá, cómo era la situación con el papá, cómo era la situación donde vivía, en qué país, porque no es lo mismo tener guerra o estar en un país que no tiene guerra. El entorno va a ser totalmente diferente. También si era un hijo buscado, si no era buscado. Reconocer el hijo siempre uno lo reconoce y lo quiere, pero no es lo mismo que venga de sorpresa que fuera buscado, para la parte biológica, ¿sí? Y después, bueno, la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana, que es con lo que tratamos al paciente. Se hacen unos ejercicios específicos para volver a obtener una resonancia familiar, que es lo mismo que el transgeneracional, pero hablándolo, buscando en la memoria con qué nos sentimos, resonando, con qué familiar o de quién repetimos el programa o a quién estamos imitando, ¿sí? Proyecto sentido es el proyecto de concepción, la concepción, el embarazo, el parto y nacimiento y hasta los 3 primeros años, ¿sí? Bueno, el transgeneracional ya les dije, el árbol genealógico te habla, aprender a escucharlo, comprender tu historia, permite elegir tu presente, ¿sí? Porque a veces mirando solamente el árbol o hablando con nuestros padres o nuestros abuelos si los tenemos y preguntándoles los secretos y las historias familiares, que hay muchas escondidas, uno empieza a entender por qué le está pasando lo que le está pasando hoy. Siempre estamos repitiendo cosas de la familia, ¿sí? Uno se queda con la boca abierta cuando empieza a decir, pero esto no lo sabía de mi abuela, y quizás uno está haciendo lo mismo hoy. Bueno, la programación neurolingüística es un modelo de comunicación conformado por una serie de técnicas cuyo aprendizaje y táctica están enfocados al desarrollo humano. Son todas las técnicas que utilizamos para el tratamiento después de la bioneuroemoción. Y la hipnosis ericksoniana es una terapia basada en las enseñanzas de Milton Erickson, que es un psiquiatra americano y psicólogo. Es un tipo de hipnosis que no es conductual. Uno va hablando con un lenguaje vago para que la persona se relaje y vaya contando memorias que tiene muy metiditas en el inconsciente. Bueno, actuamos bajo patrones inconscientes que estarían en el transgeneracional,
Las creencias, eso no se dice, eso no se hace, todo lo que nos fueron metiendo nuestros padres y abuelitos y familiares en la cabeza, comportamientos heredados, y si yo tengo toda la información, puedo ser yo sin juicios y sin condiciones. En la bioneuroemoción lo que se trata es de no juzgar al otro, ¿sí? Porque está basado también en la física cuántica, que es una manera de pensar diferente, que no es dual, es único, y donde uno ve al otro como uno mismo, ¿sí? Como si fuese un espejo. Entonces, si uno juzga al otro, se está juzgando algo que es la sombra de uno. Lo que no nos gusta del otro lo tenemos nosotros en algún lugar seguro. Así que traten de juzgar menos y fíjense cuando estén mal con alguien o algo que no les gusta de alguien, qué parte de ustedes está ahí, ¿sí? Por eso decimos que tratamos de no juzgar. También nos basamos en los engramas. El engrama es un patrón de información impreso en nuestra memoria celular, vulnerable a las sensaciones percibidas por el inconsciente en el momento del impacto emocional o bio-yo. El tema de los engramas, hay muchísimos videos en YouTube que lo explican perfectamente y muy gráficamente. Yo les voy a contar un caso. Por ejemplo, hay una señora que está con su marido y discute. El marido le pega, además de gritarle cosas espantosas, y a su vez se cae una silla, hay una canilla abierta, pasa una moto por la calle. Entonces todas esas cositas que van sumando, se hace un engrama. El engrama queda grabado en el inconsciente, y cuando esta persona, esta mujer, vuelve a tener una situación con su marido o con otra persona, va a saltar todo esto y le va a provocar alguna enfermedad o algún síntoma relacionado con todas esas situaciones que fue viviendo, porque está guardado en el inconsciente. Eso es el engrama. Y también lo usamos en bio cuando hacemos el tema de PNL, que hay un ejercicio que se llama Camino al Inconsciente. Uno va buscando, lo hace caminar al paciente por su vida, y entonces va a llegar al engrama que provocó la enfermedad que tiene hoy. Si no es por un transgeneracional, fue por un engrama que fue ocasionado cuando era niño, adolescente o hace una semana, porque no necesariamente tiene que ser algo muy viejo. Se llama momento semilla eso, que es puntualmente donde explota después en algún momento alguna enfermedad. ¿Van entendiendo? Bueno, después también se está hablando, a partir del año pasado en bioneuroemoción adoptaron la epigenética, que son los eventos ambientales y psicológicos que regulan la actividad de nuestro genoma sin implicar la modificación en la secuencia del ADN. Esto es todo lo que nos dejan los abuelos en el ADN. Se dice, síganme bien, se dice que, por ejemplo, yo estaba mi óvulo en el útero de mi madre cuando mi madre estaba en el útero de mi abuela. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se lo repito? Sí. Mi óvulo, yo, estaba en el óvulo de mi madre, en su útero, cuando mi madre estaba en el útero de mi abuela. Entonces, el ADN, sin cambiar el genoma, yo lo traigo. O sea, por eso decimos que si una persona no tiene fechas para saber el árbol o no tiene recuerdos, con hipnosis ericksoniana se puede sacar todo eso, porque mi ADN tiene todas las historias familiares. No se pierde nada, tenemos memoria celular, nos está todo grabado. Bueno, Hammer, el doctor Hammer, que falleció hace un mes y medio, decía que todo síntoma, toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene un para qué, es una expresión del inconsciente biológico para dar solución a un problema de adaptación. Hammer descubrió un conflicto que lo llamó Dirk, como su hijo, porque él es médico, era médico, y siempre fue una persona muy investigadora, ¿no? Y él estaba seguro que la enfermedad como tal no existía, que era un tema emocional. Entonces hubo un accidente en un momento y le dieron un tiro a su hijo.
y falleció, obviamente. Al tiempo, él tiene cáncer de testículos y su esposa cáncer de mama. Entonces él se puso a investigar y se dio cuenta que el disparador de su cáncer y el de la señora fue la muerte de su hijo. ¿Por qué específicamente en los testículos, en la mama? Porque obviamente es un hijo. Entonces el cáncer fue ahí. Y lo llamó conflicto Dirk, que es el conflicto de pérdida. ¿Sí? Acá lo tenemos a Hammer. Bueno, él se basa en estudios del cerebro y marca bien las diferentes zonas, como la corteza cerebral, la sustancia blanca, el tronco cerebral y el cerebelo. Y ahí hace una diferencia con las capas embrionarias, ¿sí? Tenemos todos saben las capas embrionarias, son todos odontólogos acá, ¿no? ¿Se acuerdan de embriología? Bueno. La capa, el endodermo, pertenece al tronco cerebral. No te escuché, ¿me hablaste? Pertenece al tronco cerebral. Y el conflicto es de supervivencia. En ese caso, el endodermo estaría en los pulmones, hay un montón de órganos obviamente, pero yo les voy a ir diciendo algunos. Y es el miedo de la muerte inminente. Después tenemos el mesodermo antiguo, que es la segunda capa, que lo encontramos en el cerebelo, y tiene el conflicto de ataque, es un conflicto de protección, ¿sí? Ahí podemos tener como órgano la piel, ¿sí? Cuando salen alergias, si uno se rasca terriblemente, es porque alguien lo atacó o alguien se rió de una persona y se siente mal. Entonces es un conflicto de ataque. El mesodermo nuevo está en la sustancia blanca y es un tema de desvalorización, sobre todo de autodevaluación. Está en la sangre y bueno, me ahogo en el ambiente familiar. Y después el ectodermo, que pertenece a la sustancia gris, tiene el conflicto de relación, de identidad y de territorio. Este es el conflicto que tenemos la mayoría de las mujeres porque toma a la tiroides. Y el conflicto es la falta de tiempo. La tiroides nos da un conflicto de falta de tiempo. Hipo o hiper, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace una consulta de bioneuroemoción? Que eso es lo que más le va a interesar para el tema de la descodificación dental. Primero, el motivo de la consulta, el diagnóstico o la situación de conflicto y el síntoma. A partir del síntoma, como nosotros sabemos las capas embrionarias, ¿sí?, vamos a saber si es una enfermedad, qué órgano es y qué capa es. Y sabemos entonces el conflicto del cual estamos hablando, para no desviarnos en las preguntas. Las preguntas son: ¿desde cuándo te pasa lo que te pasa? ¿Qué has pensado en el momento que empezó eso? ¿Qué sentiste? ¿Y qué emoción te provocó? Hablando todo esto con el consultante, después que se sabe cuál es el conflicto bien, qué es lo que le pasó y todas estas respuestas, se hace un camino al inconsciente, como les dije antes, que es una metodología de la programación neurolingüística, donde vamos a ir pasando por su vida hasta encontrar la resonancia con algo de él o con algún familiar. Y acá lo tenemos. Es el recurso para tomar conciencia de cuál es la información inconsciente que domina su vida para poder así trascenderla. Nos permite comprender cómo se repiten los patrones de comportamiento y los tipos de relaciones. ¿Dónde te resuena esta experiencia? En tu línea de vida, donde la pasaste otra vez. Y ahí, cuando encontramos en la línea de vida en dónde lo pasó, es buscar qué recurso obtenía para pasar esa situación. Entonces volvemos a usar ese recurso que usó en aquel entonces en el día de hoy. Y después, ¿dónde te resuena esta experiencia? En tu árbol transgeneracional. ¿Con quién pensás que te relacionás? ¿Con tu abuela, con tu madre, con el padre? ¿Sí? Bueno, y la frase de Rick Corbera es: el gran cambio que tanto anhelas está en ti mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre bioneuroemoción?
¿Quieren hacer un break o quieren seguir? ¿Quieren seguir? Bueno, introducción a la descodificación dental. La descodificación biológica, que es lo que hablamos antes, ya sabemos que toma todos los órganos, pero también en los dientes. Todo lo que no se habla repercute en la boca. La descodificación dental nos ayuda a descifrar estos códigos basándose en los estudios de nuestra boca. El doctor Christian Meyer, yo lo conocí en Rosario, lo trajo Enrique Corbera hace 3 años, y es el autor de la descodificación dental. Nació en Alsacia, es odontólogo, y como era muy curioso, vio cosas en la boca que no eran normales para él. Como no consiguió respuestas, empezó a estudiar todo tipo de materias holísticas y de carreras holísticas. De hecho, se recibió de odontólogo al mismo tiempo que de homeópata. Bueno, él es el creador de la descodificación dental, como les dije, y tiene 17 años de experiencia en su consultorio y 20 de investigación. Él sigue teniendo su consultorio odontológico, pero solamente lo usa para descodificación dental. Y lo que a él le pasó en la facultad fue que cuando estaba estudiando le apareció varias veces una caries en el 26 y una caries en el 16. Entonces él pensaba, él lo cuenta en las clases, que el microbio tenía una liana y se iba del 16 al 26 porque estaba en la misma cara, que cómo podía ser, ¿no? Entonces fue a hablar con los profesores y obviamente los profesores le dijeron que siguiera haciendo su trabajo, que rellenara el agujerito, y que no había otra respuesta, que siguiera. Bueno, él siguió, es una persona muy investigadora y muy chusmita, como le digo yo, que siempre quiere saber todo lo que está pasando, y le aparece una caries en la cúspide de un 13, ahí explotó. No, algo, tiene que haber otra explicación. Les preguntó otra vez a los profesores y los profesores, no, arreglalo y seguí adelante. Entonces, el tema a él lo tenía loco. Entonces llegó un momento que se recibió de odontólogo y demás y dejó su consultorio, porque llegó un momento que no podía mover las manos. No podía mover las manos. Tuvo esclerosis en placa, pero se dio cuenta que era todo un tema emocional, que él ya no quería saber más nada con la odontología mecánica, como él decía, que él estaba seguro que había algo más. El tema de la descodificación dental no es una odontología nueva, les cuento, es una manera nueva de mirar al paciente y a la boca. Es algo que les puede servir perfectamente para no solamente tratarles el dolor del diente o atenderlo, sino que pueden descubrir otro tipo de cosas y ayudarlo desde otro tipo, desde la parte emocional. Está muy ligado con las emociones, pero la odontología se sigue haciendo exactamente igual. Lo aclaro porque mucha gente dice, bueno, haces descodificación, pacientes, haceme descodificación dental así no me hacen la caries. O sea, la parte mecánica que nos enseñaron en la facultad se sigue haciendo exactamente igual. Esto es para saber por qué le pasa lo que le pasa. Por qué tiene caries, por qué le sacaron un diente, por qué tiene una fractura, qué significan las diferentes formas de las raíces. Hay mucha información en la boca. De hecho, Christian dice que es como un bibliorato de un montón de hojas donde cada diente tiene las caras que tiene y en cada cara tiene un conflicto diferente. Entonces hay muchísima información en la boca y yo lo estoy comprobando en el consultorio. A veces me quedo con la boca abierta, la verdad, porque hago endodoncia y prótesis y bueno, los pacientes cuando vienen, algunos yo sé que se hacen toda la parte de limpieza perfectamente y a ver a la periodoncista constantemente. Entonces yo tampoco entendía por qué la gente seguía teniendo caries. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, tengo un paciente que el diente, la muela 26, se le despegaba permanentemente la corona. Le cambiaba los cementos, me fijaba si había tenido algún error en el tallado, si había algún error en la corona, no había nada, o sea, estaba perfecto.
Hasta que un día me animo y le digo, mirá, vos tenés algún problema con tu mamá, después les voy a explicar cómo se divide la boca entre madre y padre, ¿no? Y me dice que sí, y me cuenta la historia de su madre. Y la verdad que después que el chico me contó todo, vino a hacer bioneuromoción al consultorio y demás, no se le pegó más la corona. Ese es uno de los ejemplos. Y después tengo otra colega que se le rompió el 45. El 45 significa la frustración en el trabajo. Y ella estaba teniendo un problema muy grande económico con la caja de odontólogo. El día que lo solucionó, que estaba contando la historia a otros odontólogos, se le rompe el 45. La fractura significa la solución de un conflicto, no es que se les van a fracturar todos los dientes para solucionar un problema, pero por ejemplo la caries es un tema de conflicto activo que sigue estando, y hasta que no lo solucione va a seguir estando la caries, aunque la limpien va a volver a salir, y la fractura es cuando solucionaste el conflicto que te está indicando el diente. ¿Está? ¿Me explico bien o ya les hice mucho lío? ¿Está? Bueno. Los dientes son cristales, son sistemas eléctricos con cargas positivas y negativas que tienen 220 milivolts. El sistema nervioso humano funciona gracias a los impulsos eléctricos generados en el cerebro y transportados a través de millones de neuronas y nervios hacia todas las áreas, músculos y órganos del cuerpo. El diente funciona igual, ¿sí? Entonces, es el único órgano que tiene el mismo, ya les digo, tiene el mismo origen neural, el tubo neural, el mismo origen. Entonces, por eso Cristian lo relaciona con el cerebro. Todo lo que pasa es un tema eléctrico en el diente, ¿sí? Un cambio de polaridades. Bueno, ¿qué es la descodificación dental? Es una herramienta terapéutica de autoconocimiento. Con eso nos podemos conocer nosotros y ayudar a los demás. ¿Qué necesitamos para realizarla? Paciente, motivo de consulta y radiografía. Sin radiografía panorámica no se puede hacer, porque si bien las caries tienen significado, ¿sí?, las formas de las raíces, los dientes retenidos, los que no están, las muelas de juicio, tiene otro significado. Entonces no pueden hacer descodificación dental solamente mirando la boca, porque un diente puede tener una caries en una cara que dice algo y después tiene la raíz de otra forma y eso se suma. En realidad es una lectura general del diente para darle una respuesta al paciente. No es fácil, hay que mirar mucho y hay que estudiar demasiado, pero se puede hacer, ¿sí? Los dientes y no los pies y las orejas, lo que les decía antes, está relacionado con el tubo neural, es el mismo origen, ¿sí? Los dientes son cristales, tienen corrientes eléctricas. El doctor Christian Beyer se basó en los meridianos de acupuntura que pasan por la cara y por eso se dice que los dientes son las primeras agujas de acupuntura que existieron. Cada diente recibe y envía información a nuestro sistema energético. Cuando se sufre un conflicto emocional, este impacta en nuestra psique. Bueno, estos son los meridianos. Cada diente tiene un meridiano y un órgano. Esto es a título informativo, no hace falta que lo sepan. Hay mucha información para saber. Así que, bueno, acá viene el tema. El cerebro funciona con electricidad para que las neuronas se conecten y el diente también. Desde la descodificación dental, no son los microbios los que generan las caries. Es algo en nuestro cuerpo que va a provocar una modificación de la estructura eléctrica y va a permitir que los cristales se despeguen, dejando espacio. A ver. Tanto estudiar, ¿se dieron cuenta? Tanto estudiar para esto, En realidad, cuando yo lo escuché, me quedé así como se quedaron ustedes, pero no está fuera del lugar, porque si uno se pone a pensar
que el diente es un cristal y que está hecho por bloquecitos y pasa electricidad, es real que cuando hay una emoción, esos cristales se despegan, se desunen, entonces queda el orificio. En ese orificio se mete el microbio, pero no es que el microbio hace la caries, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Sí, si no están de acuerdo, me lo dicen, está todo bien. No le voy a, cada uno tiene su percepción, como dijimos antes. Yo lo creo porque lo veo, pero bueno, esto es una cuestión de práctica y de experiencia en el consultorio y yo le creo a Beyer, la verdad que tiene claro todo. Bueno, tiene 9 libros, 3 están en castellano, no están en la Argentina, los pueden comprar por Amazon. Este es el de dentición temporaria, este es el de dentición permanente. Hay 200 caries clasificadas. Imagínense que cada diente tiene 5 caras, 6 caras. Cada una tiene su conflicto. O sea que tienen para leer y aprender lo que quieran, ¿sí? Y acá yo les puse, a mí me encanta el diente 26 porque tiene que ver con la consideración de la madre. Entonces les puse esto acá, voy a leer. Las caries son conflictos de adaptación verbal. La expresión verbal alivia el sufrimiento del inconsciente. Y es como les dije antes, que estaba en el periodo de conflicto activo. Si uno se calla la boca, además de tener otras enfermedades, ¿no?, que pueden suceder, se hacen las caries. En la cara mesial del 26, conflicto de pertenencia al grupo. Acá de lo que está hablando es del tema de comida. Por ejemplo, él dice que esa caries sale cuando, por ejemplo, no tenés un lugar en la mesa, ¿sí? Se relaciona con la falta de lugar en la familia, ¿sí? Que no te dan el espacio en tu familia. Lo relaciona con la comida por un tema de ancestros, pero ese es el significado. En distal, el conflicto de no ser lo suficientemente bueno para que el grupo nos alimente. Esto tiene ancestralmente el tema de las hambrunas. Hay que buscar abuelos que hayan venido de la guerra, que hayan pasado por todo eso y por hambre, ¿no? Después, oclusal, conflicto, espera de palabras de la madre. Esto es la consideración. El reconocimiento de la madre lo tenemos siempre desde que nacemos. Pero la consideración, el que te digan que están orgullosos de vos, no siempre lo escuchamos. Entonces tenemos un conflicto. En general, las caries oclusales de los 26 son muy comunes en los adolescentes. Y en los grandes también, donde todos esperamos lo mismo siempre. Vestibular, conflicto de desprecio a uno mismo. Cervical por vestibular, conflicto de estética, malformaciones. Ahí se buscan en el ancestro niños que hayan nacido mal, ¿sí? Después, cervical por palatino, no da respuesta a sus necesidades. Esta es la persona que todo está mal, o sea, esto no va a servir, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y cúspide de Carabelli, no puedo acercarme a mi madre. En estos casos lo que se busca en los ancestros es mamás que no han estado cuando nació el bebé o mamás que han estado internadas en un psiquiátrico. Les digo todo lo que él nos va diciendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No las veo, estoy en desventaja. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el niño que viene al mundo con los incisivos inferiores en boca? ¿Vieron alguna vez bebés con dientes neonatales? Bueno, tiene que ver con el proyecto sentido. Por eso les dije que el proyecto sentido era tan importante para muchas enfermedades y para la boca también. Es la memoria de un niño que fue separado de su madre y nunca más volvió a verla. En sus ancestros, no es que a este niñito le pasa eso. Entonces, como tiene esa memoria ancestral, nace con los dientitos
para asegurarse que va a ver a la mamá, porque los dientitos inferiores, los centrales inferiores, son los primeros que salen y que tienen que ver con la mamá. Ahora lo vamos a ver más adelante. También pasa esto cuando hay niñitos que te tarda en salir los primeros dientes, hasta los 12 meses no tienen dientes. No es que es un tema madurativo, sino que en la genealogía hubo niñitos adoptados que tardaron prácticamente un año en que alguien les dijera: esta soy tu mamá, yo soy tu mamá. Así que hay mucho de ancestral en este tema. Bueno, me voy a poner más atrás así lo... Acá tenemos lo que dice con respecto al maxilar superior y el maxilar inferior, ¿sí? Cuando el niño nace, tiene a su mamá en el maxilar inferior y al papá en el maxilar superior, ¿sí? Los primeros dientes que nacen a los 6 meses son los centrales inferiores, después los superiores a los 9 meses, ¿sí? Después van a nacer los laterales, ¿sí? A los 12 meses, donde va a aparecer, se enciende el cortical en el cerebro de la visión, ¿sí? Por eso también dice que está relacionado con el cerebro, porque hay corticales cerebrales que están relacionadas con las erupciones dentales, ¿sí? Cuando nace el lateral, aparece la cortical de la visión, entonces ahí él va a hacer contacto con su papá, que está en el maxilar superior, ¿sí? Después a los 11-12 meses salen los laterales inferiores y ahí es donde hace el vínculo biológico con la mamá. Con la mamá va a ser el tema con la cortical del tacto, el gusto y el olfato, ¿sí? Y después tenemos, cuando nacen los caninos superiores e inferiores, es a los 14 meses, 12-14 meses, ahí hay un error. Es el vínculo verbal, es cuando tenemos que empezar a hablar para que mi mamá me reconozca y mi papá me reconozca. Es un poco complicado, pero esta es lo que él nos enseña, ¿sí? La madre es la que te da el cuerpo y el papá es el que te da el espíritu y la forma de vivir la vida, ¿sí? Para él, en el maxilar superior inferior está la madre, porque se relaciona con la tierra, y en el superior está el padre, porque se relaciona con el cielo, ¿sí? Si no entienden algo, me lo dicen, ¿eh? ¿Están todos dormidos? No. Ah, bueno. Bueno, la estructura del niño de 3 a 6 años, ya tenemos todos los dientes de leche en boca y van a aparecer los 6. Acá, a los 3 años, el niñito ya va a dividir entre derecha e izquierda a su mamá y a su papá. Esto vendría a ser la nomenclatura nuestra, ¿sí? Y tenemos arriba, a la derecha, significa el padre. Arriba a la izquierda la madre. Entonces él se va a relacionar con los dos porque ya habla, ¿sí? Y entonces el padre nos va a dar un clan, ¿sí? Que somos parte de ese clan por el papá, por una relación sanguínea con todos los hombres de la parte del padre. Y la madre nos va a relacionar con la familia. El hecho de hablar nos va a poder hacer hablar con el clan y con la familia. Y somos parte de esa familia, de la madre, por un vínculo del útero, ¿sí? En descodificación dental, la madre y el padre son funciones, ¿sí? No es mi mamá o mi papá, es el que cumple el rol de madre y el que cumple el rol de padre. Eso lo tienen que tener claro en descodificación dental, porque si se equivocan, no le están dando bien el diagnóstico. Y ese es el secretito de la descodificación dental. Porque mucha gente dice, ay, tenés tal cosa en el 14, esta cosa. Hay que preguntar
cómo era la madre y cómo era el padre. Si uno tiene una madre mandona, que está todo el tiempo dirigiendo la casa y lleva los pantalones, si tiene un problema en el 26, va a ser el padre, no la madre. Entonces el 16 va a ser la madre, ¿sí? El rol de padre, el que cumple el rol, no es género, es rol. Y también tenemos un movimiento que es masculino y femenino. El femenino es un movimiento centrípeto, que es el de recibir, ¿sí? Y el masculino es un movimiento que uno diría dar, ¿sí? Dar al cielo, porque uno va a atrapar y lo va a dar hacia arriba, ¿sí? No es que uno recibe solamente. El movimiento centrífugo, el masculino, está hablando acá de la parte masculina de cazar la presa para traer el alimento al femenino, ¿sí? Y entonces él atrapa para dar. ¿Está? Es mucha filosofía, yo entiendo que es difícil, pero ya en algún momento les va a caer la ficha. Y él te desconecta todo. Después tenemos el ciclo universal de los dientes humanos y el espíritu. A los 3 años tenemos la autonomía de conciencia, que es la conciencia con el mismo, el bebé con el mismo. No tiene conciencia del resto de la gente, solamente con él. Autonomía biológica, yo con el mundo, que sería lo que les mostré recién. La autonomía del pensamiento, bueno, hijos adolescentes muchos acá, ¿no? O ya pasaron la adolescencia. Ya pasaron, bueno, pero se acuerdan lo que eran los adolescentes, ¿no? El tema de ya no quieren ser parte de la familia, aceptan un grupo que sería, se llama un gregor, ¿no? Y ahí está el conflicto gregario. El gregor son los amigos. Ellos van con los amigos saben todo, los adoptan como familia y nosotros ya no sabemos más nada, ¿no? Ellos saben todo, entonces son re piolas todos y vamos para ahí. Y a los 18, la autonomía de elección, poder vivir solo, ahí está el tema de los terceros molares, que es cuando se completa la maduración del ser humano, cuando salen los terceros molares. Bueno, y los planos y la dualidad es lo que les mostré en las diapositivas anteriores. A los 3 años tenemos el padre arriba y la madre abajo. A los 6 tenemos el padre a la derecha, la madre a la izquierda. A los 12 años, detrás y adelante, porque deja a los papás y está con sus amigos. Y después tenemos el interior y el exterior, que vendría a estar a los 18 años. Todo eso va a confluir en el medio, que es el corazón, y es yo soy, hacia los demás. Bueno, y así, después de toda la vuelta, esto sería la parte de los adultos, que es lo que les va a interesar más. ¿Cómo se ubican los dientes? El sector 1 es el padre, el sector 2 es la madre, el sector 3 es el hogar, que es donde uno vuelve después de trabajar, y el sector 4 es el trabajo, ¿sí? Siempre arriba va a estar la parte mental y espiritual y abajo el cuerpo. Como dice él, que la madre nos da el cuerpo y el padre nos alimenta el espíritu. La descodificación dental tiene 2 objetivos: es hacerle comprender a la persona por qué tiene caries, por qué perdió los dientes, buscar la solución, y también para una parte de autoconocimiento, que es lo que les dije antes. El 11 es el padre, el papel que tiene el padre con nosotros. El 21 es la madre, el papel que tiene la madre. Por ejemplo, si estuviera el 11 y el 21 con un diastema, nos está indicando que hay una separación entre los papás, ¿sí? El 31 es la acción de la madre y el 41 es agresividad masculina, memoria de violencia. El 12 es mi relación con el padre, cómo me veo a mí mismo respecto a mi padre. Si está hacia atrás, no llego a mi papá. Si está a la altura, me llevo genial con mi padre, ¿sí?
El otro día fui a comprar un par de zapatos y había un chico que tenía el 11 así y el 12 súper atrás, y le pregunté, porque soy chusma, ¿cómo te llevas con tu papá? No, mal, no me acepta como soy. El chico era homosexual. Bueno, dije yo, está clarísimo, pero era terrible como tenía el 11 hacia adelante. Como que el padre se despegó de él totalmente. Bueno, el 12, ya les dije, el 22 mi relación con la madre, cómo me veo a mí mismo con respecto a mi madre, y también en las mujeres, cómo nos vemos nosotras como madre, cómo somos con nuestros hijos. El 32, la protección de la madre, el 42, la protección del padre. El 13, representa las reglas, las leyes, la capacidad de obedecer. Después les voy a mostrar un retenido qué significa. Y el 23 representa la moral, el bien y el mal, tradiciones y costumbres, capacidad de someterse. También tiene, si está retenido, depende cómo esté retenido, son memorias de violación. Si está retenido horizontal, es memoria de violación. Después tenemos el 33, memorias de esclavitud, de servidumbre. El 43, cuando no está recto, memorias de caída, real o simbólica. Puede haber pasado alguien que se suicidó en los ancestros, alguien que se cayó de un techo, pero también tiene que ver con la caída es perder dinero, entrar en quiebra, ¿sí? Tengo una consulta sobre los ancestros. Sí. ¿Cuántas generaciones para atrás vamos? 3, porque dice que se repite hasta la segunda y tercera generación. Porque madre, abuela, bisabuela. Sí, si lo tenés, si no lo tenés, lo podés averiguar igual con todos los certificados. Las memorias están. Si tenés las fechas, mejor. Si no tenés las fechas, lo podés averiguar igual. Porque si vos te pones a hablar con esa persona, al ratito de la conversación, si a mí me contó mi mamá que mi abuela tal y tal y tal, y empiezan a salir cosas y ahí lo tenés. Por eso Enrique Olvera ahora ya no usa el árbol, porque haciendo este tema del camino al inconsciente y la resonancia, aparece todo. Y si haces el árbol coincide con lo que estás hablando. Pero sí son segunda y tercera generación. Si tenés más información, mejor. Porque a veces hay cosas que están por ahí escondidas, pero lo que te dice es segunda y tercera generación. Bueno, ¿alguien me había preguntado algo más? No, ya está. Sí. En el caso, por ejemplo, de cuando un paciente sufre la fractura de un incisivo, por ejemplo, por una caída o por un golpe, eso tendría el mismo significado, por ejemplo, de lo que decía la doctora cuando hacemos una extracción de la liposina. No. Las fracturas tienen otro significado. Ahora te lo voy a mostrar. Las fracturas tienen otro significado. Inclusive, si es por una caída, tenés que fijarte también en los ancestros, quién cayó. Por eso te digo, es un combo importante, tenés que averiguar muchas cosas. Pero es genial, a mí me encanta. O sea, a mí me cambió la mirada en el consultorio y hago otro tipo de odontología. Obviamente que hago los conductos, hago todo, pero estás sacando cosas de la gente, pero vale. Bueno, el 16, nuestros sueños, lo que buscamos en la vida. Mi clan, mi padre no se ocupa de mí. 26, la necesidad de ser una persona equilibrada, habla de lo que quiero ser. 26, ya les dije que es la consideración. El 36, el reconocimiento, los apellidos, los apodos, memoria de niño abandonado y el hogar. Como les dije, el lado 3 es el hogar. Y el 46, deseo, conflicto de la potencia masculina, memoria de vergüenza, mi padre siempre duda de lo que hago. 18, cumplir el objetivo de la vida, obedecer al jefe, que vendría a ser el padre. Para Cristian el padre no es el padre, sino el padre, ¿sí? Pero bueno, tomémoslo como el padre, el rol de padre.
28, memorias de pecado con las leyes de la iglesia, relaciones prohibidas. Acá él mostró un caso en uno de los cursos que hice en Madrid de una de las chicas que tenía problemas con el 28 y había un abuelo, una abuela que había tenido un hijo con el cura del pueblo. En España es muy común. Hay muchos. Esa tenía un numerario. ¿Cómo? Esa tenía un 29. Claro, sí, más o menos. Pero en España es muy común que haya historias así. Bueno, las encías, por ahí estaba señalando una. Sus conflictos suelen estar relacionados en cómo nos relacionamos con los demás, conflictos de separación e identidad. La persona a la que le duelen las encías suele tener miedo de poner en práctica una decisión tomada, teniendo miedo de cómo le va a salir, del resultado y de las consecuencias. Gingivitis son conflictos internos que no queremos afrontar. Es un signo de comportamiento entre relaciones. Ejecutar un comentario desagradable y no poder responder. Palabras no dichas, deseos no expresados. Periodontitis consiste en una desvalorización muy profunda y vital en su identidad. Suele darse en personas que no se reconocen con lo que hacen. Aunque tomen conciencia, continúan no reconociéndose, no soy yo, siempre esperan el reconocimiento de los demás, porque ellos no los tienen. Fracturas dentales, me preguntaste vos, ¿no? Para que un cristal se pueda romper tiene que haber una fragilidad en algún punto mental. Las fracturas en los dientes indican que está en la etapa de solución del conflicto, ¿sí? Después, cada pieza y cada fractura tiene un significado. Yo no lo traje ahora porque era una charla, pero todo está nomenclado, está absolutamente todo. Bruxismo. Antes de los 6 años es una reacción biológica del sistema vivo a una percepción extraña dentro suyo, los parásitos. A nivel del primer cerebro, saben que el primer cerebro es el vientre, ¿no? ¿Sabían, no? Bueno, el primer cerebro es el vientre. ¿Cómo se matan los que se hacen harakiri? Acá. Porque cuando cortan acá, la sangre no llega al cerebro y se mueren instantáneamente. Por algo se mataban así. Y el segundo cerebro es el que todos conocemos como primero, ¿sí? Así que bueno, el tema de los parásitos en los niñitos es como que le provoca el bruxismo. Y rechina los dientes para alejar los malos espíritus. Después de los 6 trato de alejar los espíritus del nivel mental. Y después de los 12 años generalmente tenemos, los adolescentes son terribles, a veces quieren matar al hermano, al padre, a quien sea, y entonces bruxan y rechinan los dientes para sacar esos pensamientos muy oscuros. Bueno, y acá, Yo he sí. estudiado que el bruxismo hasta los 5 años Sí. era normal. Y será por los parásitos. Acá yo no te estoy diciendo que es anormal. No, como que es fisiológico. Sí, claro. Si tenés por eso te dice a los 3 años, por los parásitos. Tenía entendido que era porque se están formando las curvas de oclusión, por la Claro. visión mixta y demás. Sí, pero eso es de la odontología normal. Esto es de codificación dental, que nada que ver. No es lo mecánico que aprendimos en la facultad, no tiene nada que ver. Así que no digo que lo que ustedes me digan está mal, está perfecto, es lo que nos enseñan en la facultad. Esta es una nueva mirada. Así que todo es aceptable, nada está ni bien ni mal, como dice Corbera. Es todo aceptable, cada uno va a utilizar las herramientas que les sean útiles. Si les gusta esto, bien, si no, también. O sea, no es que esto les cambia, hacen esto o no hacen lo otro, ¿no? A mí me sirve y me ayudó muchísimo a mí personalmente y a mis pacientes. Así que yo lo único que vengo a hacer, yo no soy ni profesora, ni no sé, es ampliar la conciencia, ver que hay otras cosas más allá, que se puede vivir mejor. Y si uno tiene la posibilidad de leer, puede solucionar muchas cosas que uno tiene. Así que yo sigo estudiando, no soy profesora de esto ni nada.
sigo estudiando. Hay mucha información, hay que seguir estudiando todo el tiempo. Yo ahora me voy de vuelta en octubre, tengo que hacer otro curso más con Christian Beyer y creo que ya termino, pero es permanente. Hay mucha información. ¿Y el bruxismo en el adulto? El bruxismo en el adulto son los miedos, lo que te decía, después de los 12 años, los pensamientos oscuros. Así que desde los 12 es todo pensamiento oscuro. Claro, vas cambiando los pensamientos oscuros más adelante, pero no son los mismos de los 12. Pero sí es eso, es como los miedos, ¿sí? Sacar los miedos, eso es. ¿Es posible que a lo largo de la vida adulta vayas modificando esos pensamientos oscuros? Sí, claro, si haces bioneuroemoción, seguro. No, digo, si no lo haces... Seguir bruxando. No, que, o sea, obviamente, pero a lo que voy es, porque pasaste en la adolescencia vas a tener ciertos miedos oscuros que después durante los 20 y pico se te van a transformar en otros miedos oscuros. Sí. Y a medida que vas creciendo, obviamente, si no lo tratas, en realidad no es que mantenés el bruxismo por el mismo miedo oscuro. No, vas cambiando los miedos. Pero por otro lado, si vos tenías un miedo a los 6, no te quepa la menor duda que a los 40 te va a aparecer. Y ese va a ser el engrama que vos tenías en una enfermedad o en una situación que estás repitiendo de grande. O sea, todas las cosas que uno tiene hay que ir sanando, porque si no se van repitiendo todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, memoria de desalianza entre el 11 y el 21, las raíces abiertas. Eso lo que nos habla es cuando se casaban en épocas A, el niño rico y la mucama. Los padres no estaban de acuerdo, ni de un lado ni del otro, que se casaran. Por eso las raíces tienen ese formato. Después, el garfio. Acá, así, el 15 con el garfio al 14, es un conflicto de la traición. Esto. Se ve mucho en las radiografías esto, Se ve que nos traicionan a todos. Bueno, el 47, con la raíz distal curva y la mesial recta, es no puedo confiar en lo que está detrás mío. Mi pasado es peligroso y no me puedo apoyar en ello. Lo que hay detrás mío es mi padre. O sea, dentro de los ancestros en el árbol, el que está detrás mío es mi padre. Tiene que ver con eso. El mismo diente, pero con la curva mesial y recto distal, es aborto en términos de supervivencia. Yo salvo el honor no estando embarazada. Esto es cuando también se hace un aborto para que no haya problemas en la familia o por el motivo que sea, para salvar el honor. Y en el hombre es, por ejemplo, abortar un trabajo. Cuando viene algún paciente que dice que tiene ideas y nunca llega a destino con su proyecto, esto, hay que ver esta raíz en el 47 y buscar el programa. Esta es una de las utilidades para la radiografía. Yo cuando hago bio y tengo dudas, tengo la suerte que miro las radiografías panorámicas, entonces completo los conflictos de las personas que vienen. Y el 37 es la memoria de encerramiento, memoria de prisioneros, psiquiátricos, niños en internados, mujeres que se sintieron encerradas en sus hogares. Esto, ¿sí? Estas raíces se ven mucho en pacientes de la colectividad judía. Ya se sabe por qué, ¿no? El 13 horizontal es conflicto de obedecer. Alguien que está vivo por desobedecer. ¿Sí? Y si fuera al revés, la memoria de violación. ¿Sí? Está acostado. No quiere decir que la persona que lo tiene ha sido violada, es una memoria de un ancestro. Y después, 42 y 32, memoria de refugiados, ¿sí? Se dan así, los dos, no uno y otro, los dos encerraditos. Y necesita refugio para sobrevivir, es pueblos de exterminio. Bueno, y esta frase de Christian Beyer, el diente expresa el sufrimiento del espíritu.
todas las memorias nos van a contar la historia de nuestros ancestros y nos van a ayudar en el autoconocimiento. Bueno, eso es lo que tenía para contarles, para que abran un poco las cabezas y si les interesa que lo estudien, porque a mí me apasiona, la verdad que soy media investigadora y me encanta. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, los escucho, ya hicieron un montón, pero bueno, lo que quieran me dicen, ¿sí? Y si no, hemos terminado la tarde de su casa. Gracias por estar acá, gracias a la presidenta del Círculo de Zárate, a la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires, que me llamó para hacer estas charlas que vengo haciendo en Avellaneda, Zárate. Ahora veremos dónde más me toca. Y bueno, gracias por escucharme y respetar una nueva perspectiva de la odontología desde la mirada mía y la de Cristian. Gracias por estar.